¿Alguna vez has sentido que después de estar con alguien, algo en ti se fue? No hablamos de culpa. Tampoco de arrepentimiento. Hablamos de algo más sutil, más profundo. Como si una parte de tu alma se hubiera quedado pegada a la piel de otro. Como si no pudieras recuperarla del todo, aunque ya haya pasado tiempo. ¿Te ha pasado? Carl Jung decía que el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y no hay reacción más poderosa que el contacto íntimo. Porque cuando entregas tu cuerpo, no solo entregas piel. Entregas historia. Entregas heridas. Entregas tu sombra. Este video no es una advertencia moral. Es una invitación. A detenerte un instante y mirar más allá del deseo. A cuestionar qué hay debajo de esa necesidad de acostarte con alguien. Y sobre todo, a preguntarte, ¿a quién le estoy entregando lo más vulnerable de mí? Porque el sexo, para Jung, no era un simple acto físico. Era un puente. Un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre el yo y el otro, entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Cada vez que te acuestas con alguien, no solo hay cuerpos tocándose. Hay almas rozándose. Energías mezclándose. Arquetipos activándose. Y si no sabes lo que eso significa, puedes perderte. Puedes terminar llevando dentro de ti algo que no es tuyo. Una tristeza que no comprendes. Una angustia que no sabes de dónde vino. Una soledad que no tenías, hasta después de esa noche. Y antes de seguir, déjame pedirte algo. Si alguna vez sentiste que te entregaste sin saber bien por qué, o que te vaciaste en alguien que no supo sostenerte, escribe en los comentarios, me entrego con conciencia. Porque este video es también un espacio para sanar. Para hacer comunidad. Para decir, en voz alta, que el sexo no debería doler el alma. Quédate hasta el final, porque ahí compartiré una enseñanza de Jung que pocos conocen, una verdad que puede ayudarte a transformar tu manera de vincularte. Lo que estás a punto de descubrir, podría cambiar la forma en la que te entregas para siempre. Desde pequeños nos enseñaron muchas cosas sobre el sexo. Nos dijeron qué era, cómo se hacía, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero casi nunca nos dijeron lo más importante. El sexo no es solo físico, es simbólico. Para Carl Jung, cada acto sexual toca el inconsciente. Activa símbolos, arquetipos, historias ancestrales que viven dentro de nosotros sin que lo sepamos. Cuando estás con alguien, no solo estás tú y esa persona. Están sus traumas, sus padres, sus miedos, sus creencias sobre el amor. Y están los tuyos. Por eso a veces, después del sexo, te invade una tristeza inexplicable. O una ansiedad que no tenías. O una necesidad de aferrarte a alguien que ni siquiera te trató bien. ¿Te ha pasado? Y no eres débil. No estás mal. Simplemente tu alma está sintiendo el eco de un vínculo mal comprendido. Un vínculo que traspasó los límites del cuerpo, y tocó fibras que tú no sabías que tenías. Jung hablaba de la proyección. Esa tendencia inconsciente a depositar en el otro partes de nosotros mismos. Y el sexo es uno de los terrenos más fértiles para proyectar. Cuando deseas a alguien, muchas veces no deseas a esa persona en sí. Deseas lo que representa. El Salvador. El protector. La madre que no tuviste. El padre que te faltó. Y cuando te entregas desde ese lugar, lo haces esperando inconscientemente que el otro te salve, te cure, te llene. Pero nadie puede hacer eso por ti. Y cuando no lo hacen, te rompes. Por eso Jung insistía tanto en el autoconocimiento. Porque si no sabes quién eres, no sabrás a quién estás entregando tu cuerpo. Ni por qué lo estás haciendo en realidad. Así que respira hondo y pregúntate. ¿De verdad quiero estar con esta persona, o quiero sentirme querido, aunque sea por una noche? ¿Estoy buscando placer, o estoy intentando callar un vacío que me grita desde dentro? ¿Estoy eligiendo,
o estoy repitiendo patrones inconscientes que no he cuestionado? Aún hay mucho que revelar. Porque en las páginas que vienen, vas a entender por qué el sexo puede ser un camino sagrado, o una trampa que te deja más solo. Y cómo distinguir una cosa de la otra. Imagina esto por un momento. Una persona común. Como tú, como yo. Digamos que se llama Laura. Laura es inteligente, sensible, independiente. Pero ha pasado por rupturas difíciles. Cada vez que se enamora, termina sintiéndose usada, vacía, rota. Y no lo entiende. No es ingenua. No es débil. Solo, hay algo que se repite. Algo que duele. En una de sus sesiones de terapia, el psicólogo le habla de Jung. Y le pregunta: ¿qué estás buscando cuando te entregas a alguien? Laura se queda en silencio. Porque nunca se lo había preguntado así. Siempre pensó que era normal acostarse con alguien que le atraía. Que el deseo era suficiente razón. Pero esa pregunta le abrió una puerta. Jung decía que cuando dos personas se unen en el sexo, se produce una fusión de almas. No solo hay cuerpos. Hay memorias. Hay sombras. Y a veces, esa sombra se filtra en la relación. La herida no sanada de uno se conecta con la herida no sanada del otro. Y en lugar de amor, hay dependencia. En lugar de placer, hay apego. En lugar de libertad, hay una lucha silenciosa por llenar el vacío. Laura recordó entonces cómo, después del sexo, solía sentirse ansiosa, esperando un mensaje, una validación. No porque quisiera amor, sino porque temía no ser suficiente. Y comprendió algo crucial. No era el sexo lo que la hacía sufrir. Era la expectativa inconsciente de que alguien más sanara lo que ella no quería mirar. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has confundido pasión con amor? ¿Deseo con destino? ¿Has esperado que el cuerpo de alguien cure el alma herida que llevas dentro? Este es el momento de parar. De dejar de juzgarte. De observarte con compasión. Porque no se trata de dejar de tener sexo. Se trata de hacerlo con conciencia. De saber que cada encuentro deja huella. Y que tú puedes decidir si esa huella será una cicatriz o una caricia para tu alma. Y en los próximos minutos te compartiré lo que Jung creía que debía saber toda persona antes de entregarse a alguien. Te prometo que cambiará tu forma de mirar el deseo, la atracción y el amor. Carl Jung entendía el sexo como mucho más que un acto físico. Para él, el encuentro íntimo entre dos personas era un lenguaje del alma. Un ritual simbólico, profundo, cargado de significados inconscientes que muchas veces ni siquiera logramos nombrar. Decía que cada relación sexual moviliza lo que él llamaba arquetipos, figuras universales que habitan en el inconsciente colectivo. Cuando te unes a alguien, no solo se encuentran dos individuos. También se activa tu ánima o tu ánimus, las imágenes interiores que tienes del sexo opuesto, que has construido desde tu infancia, tu cultura, tu historia emocional. ¿Y qué ocurre si esos arquetipos están heridos? Si aprendiste que el amor duele, que debes complacer para ser aceptado, que el deseo es peligroso o que tu cuerpo no vale. Entonces, sin saberlo, el sexo se convierte en una búsqueda desesperada por reparar algo interno, por sentirte completo a través del otro. Jung no era un moralista. No decía que el sexo estuviera mal. Decía que el peligro estaba en usar el sexo para tapar un vacío en lugar de compartir desde la plenitud. Porque cuando usas el cuerpo como anestesia, terminas más herido que antes. Y aquí quiero hacerte una invitación. Haz una pausa. Cierra los ojos si quieres. Y pregúntate con honestidad. ¿Desde dónde te relacionas? ¿Desde el amor propio o desde el miedo a estar solo? ¿Desde el deseo genuino o desde la necesidad de validación? ¿Desde la libertad o desde la costumbre? Tal vez es momento de dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. De dejar de correr detrás de amores pasajeros y empezar a preguntarte qué necesitas tú de ti mismo.
En los próximos minutos, vamos a explorar juntos las consecuencias invisibles de entregar tu cuerpo sin conciencia. Y también, lo que cambia cuando comienzas a habitarlo con dignidad, con respeto, con alma. Hay una frase que Jung repetía con fuerza. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y si hay un lugar donde esta oscuridad se manifiesta de forma profunda, es en el sexo. Porque ahí se revelan nuestras sombras, el miedo al rechazo, la vergüenza por el cuerpo, la necesidad de ser deseados, los traumas que escondemos bajo las sábanas. ¿Cuántas veces, después de acostarte con alguien, no te has sentido más solo? Más vacío. Como si en lugar de encontrarte, te hubieras perdido un poco más. Eso es porque cuando entregas tu cuerpo sin presencia, sin conciencia, sin conexión verdadera, lo que se genera no es intimidad, es desconexión. Jung diría que es el inconsciente el que elige a nuestras parejas, no la razón. Y si no sanamos lo que llevamos dentro, el deseo nos empuja una y otra vez hacia personas que representan nuestras heridas. Es por eso que muchos se sienten atraídos por lo que duele, por lo que hiere, por lo que los hace sentir pequeños. Porque su inconsciente busca repetir el patrón, hasta que por fin seas capaz de verlo y decir, ya no más. ¿Te has detenido a pensar qué historia emocional se esconde detrás de tus elecciones? ¿A quién intentas sanar cuando buscas a alguien que te trata como te trataban en casa? ¿A qué parte rota de ti estás queriendo dar placer, en lugar de darle amor? Estas no son preguntas fáciles. Pero son las únicas que pueden devolverte el poder sobre tu cuerpo y tu deseo. A lo largo del resto del video, vamos a abrir ese espacio seguro para que puedas descubrir lo que se esconde detrás de tus relaciones. Y al final, te revelaré el secreto que Jung intuía sobre el verdadero sentido del encuentro sexual, más allá de la carne, un secreto que puede cambiar para siempre la forma en que te miras. Y la forma en que permites que otros te toquen. En la vida de Lucía, una mujer de 32 años, esta verdad tomó años en hacerse evidente. Cada vez que se enamoraba, entregaba su cuerpo con la esperanza de que eso garantizara amor. Y cuando, una y otra vez, la abandonaban después del primer encuentro íntimo, su herida se abría más profundo. No soy suficiente, se decía. Algo en mí debe estar roto. Lucía no entendía que en cada encuentro estaba repitiendo un patrón inconsciente. En su infancia, aprendió que tenía que ganarse el cariño de su madre complaciéndola, callando, cediendo. Y esa dinámica quedó sellada en su cuerpo, llevándola a buscar validación a través de la entrega física. Lo que Jung nos ayuda a ver es que muchas veces no somos nosotros los que elegimos, sino nuestra herida. Y esa herida habla a través del cuerpo, del deseo, del impulso. Nos arrastra a relaciones que no nos nutren, pero que nos resultan conocidas, como un eco de lo que alguna vez dolió. Y aquí es donde entra la parte más poderosa, tú puedes cambiar esa narrativa. Pero no desde la negación del deseo, sino desde su comprensión. No se trata de reprimir, sino de hacer consciente. ¿Sabes por qué? Porque el deseo no es el enemigo. El deseo es el lenguaje del alma. Lo que Jung señalaba es que cuando no conocemos nuestras sombras, el deseo nos domina. Pero cuando las hacemos conscientes, el deseo se transforma en guía. Piensa en esto con honestidad. ¿Alguna vez has sentido culpa después de acostarte con alguien? ¿Has usado el sexo para sentirte menos solo? ¿Has confundido atracción con amor, deseo con conexión? Estas preguntas, aunque incómodas, pueden ser el inicio de tu despertar. No para juzgarte, sino para conocerte más. Porque cuando conoces tu herida, dejas de repetirla. Y lo que Jung enseñaba es que cuando dejamos de actuar desde la herida, comenzamos a elegir desde el alma. Y eso lo cambia todo. Ahora, piensa en algo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te has entregado sin realmente saber si estabas listo para esa conexión? La entrega no siempre tiene que ver solo con lo físico, sino con el trasfondo emocional y psíquico que colocamos en cada acto. El problema no es que el sexo en sí mismo sea negativo,
sino el modo en que lo percibimos y lo usamos para llenar vacíos internos. Volviendo a Lucía, llegó un momento en que decidió mirar de frente lo que había estado repitiendo sin cesar. Recordó un encuentro reciente con un hombre que le decía las palabras que tanto anhelaba escuchar. Te quiero, eres especial. Pero después de la pasión de la noche, el silencio de la mañana la llenó de vacíos aún más profundos. Lucía se dio cuenta de que su deseo no solo buscaba un cuerpo, sino algo más profundo, algo que no podía ser entregado con simples palabras. Lo que Jung señalaba, y lo que nuestra cultura parece olvidar, es que el deseo verdadero solo florece en la autenticidad. Cuando nos entregamos al otro buscando una validación externa, nunca podremos encontrar lo que realmente estamos buscando. El sexo, en su forma más pura y profunda, es una danza en la que ambos seres se encuentran más allá de las máscaras, y cuando no estamos completos en nosotros mismos, lo único que logramos es profundizar nuestro vacío. Y es aquí donde Jung entra en escena. Él decía que el ser humano necesita integrar lo que está en su sombra para ser completo, y este concepto se aplica perfectamente al amor y el deseo. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo de lo que somos? La sombra no desaparece, solo se proyecta hacia el exterior y entonces comenzamos a ver lo que no hemos integrado como el otro, el ideal o la falta. Por eso nos entregamos con tanta rapidez, buscamos en los demás lo que no podemos encontrar en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no detenernos un momento y preguntarnos qué estamos buscando realmente cuando deseamos a alguien? ¿Es amor, es compañía, es validación, o es la ilusión de llenar un vacío que solo tú puedes llenar con tu propio autoconocimiento? Porque si no comprendemos que la necesidad del otro viene de nuestra propia herida, seguimos repitiendo patrones una y otra vez. Y en este punto, quiero que reflexiones profundamente. ¿Qué estás buscando realmente en el otro? ¿Qué es lo que en verdad te falta dentro de ti? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar una respuesta afuera, decidieras encontrarla dentro de ti? Estas son las preguntas que Jung nos invita a hacer. Preguntas que, aunque incómodas, son las que nos llevan a la sanación. Porque si realmente quieres encontrar una conexión profunda y auténtica, debes primero sanar la relación que tienes contigo mismo. Es importante comprender que la verdadera conexión humana no se basa en una simple atracción física, sino en el encuentro profundo de dos almas. Esto no significa que el sexo sea trivial, sino que el sexo, cuando está basado en una verdadera conexión, se convierte en un reflejo de esa relación profunda. Jung entendía que el acto sexual podría ser una vía hacia el autoconocimiento, pero solo si ambas personas estaban dispuestas a enfrentarse a su propia sombra y a integrar lo que el otro refleja en ellos. Pero, ¿cuántas veces nos entregamos sin esa conciencia? El vacío que sentimos al final de una relación superficial no es culpa de la otra persona, sino que es el resultado de no haber entendido el propósito real de esa conexión. La desilusión no viene de que algo esté mal en el otro, sino de que no hemos permitido que el encuentro sea un proceso de transformación personal. Es aquí donde muchos se equivocan, porque esperan que el otro nos complete. El sexo, en su esencia, no debe ser una forma de escapatoria, sino un proceso que permita la fusión de dos seres completos. Sin embargo, cuando uno de los dos no se siente completo, se convierte en un intento de llenar ese vacío. Y este vacío, lejos de ser una cura, termina siendo una herida más grande. En los ojos de muchas personas, especialmente aquellas que llevan consigo una historia de abandono o rechazo, el sexo se convierte en un escape momentáneo. Pero la verdad, y Jung lo sabía, es que el verdadero encuentro no es escapar, sino enfrentarse. El sexo puede ser transformador cuando nos enfrentamos a nuestros propios miedos, deseos y vulnerabilidades. Si estamos dispuestos a ser vulnerables y completos en nuestra relación con el otro, entonces el sexo se convierte en una poderosa herramienta de conexión profunda, más allá del físico, más allá de lo superficial. Te invito ahora a pensar en tus relaciones pasadas. Piensa en las veces que te entregaste, ya sea física o emocionalmente. ¿Lo hiciste buscando algo más que solo el placer físico?
¿Qué parte de ti buscaba una validación que no podías encontrar en ti mismo? Al reconocer esto, estás dando el primer paso hacia una vida sexual más plena, más consciente y más auténtica. Porque, al final, el verdadero amor, el verdadero deseo, no puede ser encontrado en las sombras. Solo se encuentra cuando integras esas partes de ti mismo que has estado evitando, cuando te permites ser completo por ti mismo. Es cierto que vivimos en una sociedad que ha comercializado el sexo de manera superficial, presentándolo como un producto más de consumo rápido. Sin embargo, lo que Jung nos dice es que el sexo no es solo un acto biológico ni una necesidad impulsiva, sino una experiencia que involucra la totalidad del ser. Es una danza simbólica, un intercambio que va mucho más allá de lo físico. Cuando conectamos sexualmente, estamos revelando los aspectos más profundos de nuestra psique, nuestras pasiones, nuestros temores, nuestras sombras y nuestras luces. Jung propuso que el sexo es una de las formas más poderosas a través de las cuales el inconsciente se manifiesta. Cada encuentro sexual, por muy pasajero que sea, tiene un impacto profundo en nosotros. Si en ese encuentro estamos buscando más que solo una satisfacción inmediata, podemos aprovechar ese momento para crecer, para descubrir nuevas partes de nosotros mismos que quizás habíamos ignorado hasta entonces. Pero esto requiere un nivel de conciencia. Esto es algo que, muchas veces, no nos enseñan. Nos enseñan a tener relaciones basadas en la atracción superficial, pero no en la conexión profunda. Nos educan para ver el sexo como una transacción, un intercambio de placer, sin entender que se trata de un diálogo emocional, psicológico y espiritual. El acto sexual, según Jung, debe ser una conversación entre dos almas que se reconocen y se permiten ver más allá de las máscaras. Te invito a reflexionar sobre una de las experiencias más comunes en la vida de cualquiera, las relaciones en las que buscamos llenar un vacío, esas que empiezan con un deseo ardiente, pero que al final dejan una sensación de insatisfacción. Es como si, en lugar de encontrar lo que necesitamos, terminamos enfrentándonos a lo que no sabíamos que estábamos buscando. Es cuando no estamos completos con nosotros mismos que el sexo deja de ser algo trascendental y se convierte en un escape o una distracción. El sexo en sí no está mal, pero lo que Jung nos enseña es que debemos entender lo que estamos buscando en esa experiencia. ¿Buscas amor, reconocimiento, validación o conexión genuina? Si la respuesta es alguna de estas, entonces es probable que el sexo se convierta en algo vacío y efímero. Pero si buscas algo más profundo, algo que te conecte con tu ser más esencial y con el ser del otro, entonces el acto sexual puede ser una verdadera revelación. Quizá es momento de comenzar a hacer estas preguntas más seguido. ¿Por qué me entrego? ¿Qué espero recibir en ese acto? ¿Qué me está reflejando esa persona sobre mí mismo? Es solo cuando exploras estas preguntas que puedes tener una vida sexual más plena y rica, una que no dependa de las expectativas externas ni de las presiones sociales, sino de tu propia autenticidad. Al final del día, la invitación que Jung nos hace es a tener conciencia de nosotros mismos en todos los aspectos de nuestra vida, incluida nuestra vida sexual. Si bien el sexo es una necesidad biológica, también es un puente hacia algo más grande, hacia nuestra propia psique y la conexión con el otro. El acto sexual no es solo un momento de satisfacción, sino una oportunidad para explorar y comprender nuestros deseos más profundos, nuestras vulnerabilidades, nuestras sombras y lo que realmente nos mueve. No le entregues tu cuerpo a cualquiera sin saber lo que Jung tenía para decirte. Esta es la esencia de lo que Jung nos invita a descubrir, que el sexo es una experiencia de intercambio profundo que puede nutrir o desgastar nuestra alma dependiendo de cómo lo abordemos. No se trata de evitar el sexo o rechazar nuestra sexualidad, sino de ser conscientes de lo que buscamos en él y cómo nos afecta emocionalmente. Si estás en una relación, pregúntate, ¿estás buscando solo placer o también conexión emocional y espiritual? ¿Estás siendo sincero contigo mismo y con tu pareja sobre lo que realmente deseas, lo que realmente necesitas? ¿O estás cayendo en el ciclo de relaciones superficiales que no hacen más que dejarte más vacío que antes? Si estás solo, ¿qué tipo de relaciones buscas?
¿Estás dispuesto a trabajar en ti mismo primero, antes de entregar una parte tan importante de ti? El sexo no es un simple acto de placer, sino un reflejo de lo que sientes por ti mismo y por la otra persona. Cuando lo entiendes de esta manera, el sexo se convierte en una experiencia de crecimiento y no de evasión. Al final de todo esto, la clave es la integración. Según Jung, debemos integrar nuestras sombras, nuestras partes no tan visibles y aceptarlas. El sexo, en su forma más pura y auténtica, es el acto de integrar esas partes de nosotros mismos en un espacio de vulnerabilidad y conexión genuina. Solo entonces podemos ser libres de las expectativas externas y disfrutar del sexo de una manera que enriquezca nuestras vidas. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación en la que el deseo de entregarte a alguien te impulse, recuerda que el acto de compartir tu cuerpo, tu energía, tu ser, no es algo que debe tomarse a la ligera. Es una danza simbólica, un intercambio que debe estar basado en el respeto, la autenticidad y la conciencia de lo que realmente necesitas y deseas. Hazlo con conciencia. Hazlo con integridad. Hazlo con amor.